estar aquí, abrir los ojos, ver tu hermosa creación, Señor. Bendigo mi vida y la de todos los que están aquí. En nombre de Cristo, amén. Amén, aleluya. Muy bien, vamos a orar una vez más por la palabra, aleluya. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí un día más, Señor. No queremos venir de forma monótona, Señor, sino queremos oír, queremos escuchar tu voz y ponerla por obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo, te pedimos que en esta mañana tú nos hables, nos nutras, nos llenes de la bendición que es conocerte y entenderte, Señor. En el nombre de Jesús, venimos contra toda ave de rapiña, contra todo espíritu del maligno que quiere robar tu palabra, que quiere robar tu semilla, y declaramos la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario sobre este lugar y sobre cada vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Él es digno de toda la gloria y de toda la honra. Podemos tomar asiento, aleluya. Creo que hay personas que nos visitan por primera vez. Allí hay una familia. ¿De dónde soy? La familia que estuvimos Cristina y yo hablando. Muy bien. ¿Tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Y tu madre? María. Bienvenido. Le damos un aplauso. También una chica nueva viene por primera vez. Esta chica, ¿tu nombre? Miriam. ¿Tu hija o familia? No. Bueno. Le damos la bienvenida a ella también. Muy bien, viene la familia de Juanmi también, que ya los conocemos, y Graciela ya está algo mejor con nosotros, viene con sus gafas de sol. Ella tuvo una operación de vista, así que Graciela, bienvenida. Amén. Tenemos que orar, como bien ha dicho Manolo al principio, por Mauro de Argentina. Él tuvo un pequeño accidente con el coche, se ve que le pasó algo en el cuerpo, no sabemos qué, dice como que él tuvo un golpe con el coche, no fue algo tan grave, dice, pero no sé por qué, me desperté y no sabía por qué. Después de llegar a casa y mirarlo en el hospital, tuvo como otro bajón en el cuerpo y parece ser que tiene como un pequeño quiste en el cerebro, ¿vale? Entonces, claro, vamos a orar para que ese quiste sea solo de grasa, para que sea la voluntad de Dios y Dios lo sane, ¿vale? Es un chaval muy joven, tiene apenas 22 años y hay que orar por él porque, bueno, necesita del Señor, amén. Y si Dios quiere, el miércoles, lo más seguro que le den el alta y pues ya iremos a visitarlo a su casa, ¿vale? Así que nada, estemos orando por él porque la mamá y la hermana, que son la familia que él tiene aquí, son antibíblicos total y de hecho pues son más tipo brujería y tipo cosas raras. Entonces llegan allí a la habitación y empiezan a hacer sus cosas esas raras y claro, tenemos que orar para que encima no se agrave la situación, amén. Tenemos que orar por ellos, aleluya. Muy bien, pues acompáñame a la palabra de Dios, al libro de los Filipenses, aleluya. Libro de los Filipenses, capítulo 4, bienvenido. Libro de los Filipenses, capítulo 4, verso del 1 en adelante, aleluya. Y dice así la palabra del Señor, hermano, y hoy quiero hablar acerca del estado de ánimo. ¿Cuántos están en esta mañana animados? Sí, bueno, pues yo hay días que no estoy tan animado. Incluso mis situaciones no cambian. A veces me miro y mis situaciones no cambian y digo, ¿por qué esos vaivenes y esos estados de ánimo? ¿A cuánto les pasa eso? Un día estamos en el Señor eufóricos, llenos de la presencia de Dios, y otro día parece que nos cuesta la vida levantarnos. No sé si te pasa a ti. Vamos a leer, como he dicho, Filipenses capítulo 4, verso del 1 en adelante. Y dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Mira lo que le dice. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Filipenses, la iglesia de Filipos: hermanos míos, corona mía,
deseados, gozo y corona mía, está firme en el Señor, amados. Qué importante es estar, ¿cómo? Firme en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Firme en el Señor. Ahora bien, vemos al apóstol Pablo y lo vemos hablando tan tranquilamente de estar firme en el Señor. A la iglesia de los filipenses. ¿Cuántos saben cómo se abrió la iglesia de los filipenses? La iglesia de los filipenses se abrió porque Pablo y Silas estuvieron presos, golpeados por predicar la palabra de Dios. Cantaron alabanza en medio de la medianoche. La cárcel fue un estruendo y las puertas de la cárcel se abrieron. Y la presencia de Dios era tanta que ni los presos se iban. ¿Cuántos dicen amén? Ni los presos se iban. Y aquí es donde viene ahora lo poderoso. Los presos no se iban. El carcelero se iba a suicidar creyendo que los presos habían ido. Y dice, no te vayas, no te suicides porque los presos están aquí. Dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dice, bautízate tú y toda tu casa. Y ahora este apóstol Pablo le escribe una carta, puedo sentir la presencia de Dios, desde una cárcel. Ahora Pablo está diciéndole, hermanos míos, amados, deseados en el Señor, os ruego que estéis firmes en el Señor. Pero es que Pablo está hablando de firmeza en medio de una cárcel. Y los filipenses sabían lo que era estar en medio de una cárcel, pero sabían lo que era estar en una cárcel sin la presencia de Dios y con la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice, ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyo nombre están escritos en el libro de la vida. Síntique y Evodía eran dos diaconisas o dos ancianas que tenían un conflicto entre sí. Las dos eran dos mujeres de Dios. Las dos predicaron el Evangelio y las dos ayudaron a Pablo a abrir una iglesia. No eran pastoras, pero ayudaron a abrir a Pablo la iglesia de Filipos. Cuando Pablo se fue a otros lugares, ellas fueron las encargadas de llamar a la gente hasta que allí se puso a Timoteo como pastor. ¿Y ahora qué pasó? Aunque seamos hombres y mujeres de Dios, a veces hay conflicto por nuestra manera diferente de pensar. Unos queremos interpretar una cosa más estricta, otros la interpretamos más light, unos somos de un padre y una madre y otros somos de otro. ¿Cuántos dicen amén? Porque tenemos la gran bendición en esta iglesia de haber de varias nacionalidades. Hay personas inglesas, hay personas gitanas, hay personas mezcladas, hay personas de Bolivia, hay personas de Honduras, hay personas de El Salvador, hay personas, ¿quién me falta?, de Colombia, hay personas de muchas nacionalidades y cada uno somos de un padre y una madre y tendemos a cada uno interpretar nuestra forma de vivir la vida cristiana. Pero la Biblia dice algo muy claro: sean de un mismo sentir, sean de un mismo Señor, un bautismo, una fe, un Señor de Dios y por todo. Es decir, lo que sí está claro, hermano, es que reine la paz y el amor en vuestros corazones. Y no hay ley más poderosa que el amor de Cristo en nuestros corazones. No hay ley más poderosa que perdonar al hermano y no hay ley más poderosa que pasar la ofensa por alto. Así vamos a evitar raíces de amargura y así vamos a ver la obra de Dios crecer. ¿Cuántos dicen amén? Porque hermano estaba preso, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios corre, la palabra de Dios corría y la palabra de Dios se manifestaba a pesar de que este mundo metía a los cristianos presos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia, y me llama tanto la atención en el verso 4, que sigue diciendo el apóstol Pablo escribiendo una carta: regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Hermano, repito, reitero, desde una celda. Dice que estaba en la celda de más adentro, custodiado por 2 guardias.
Y el que estaba escribiendo esta carta era Lucas, que estaba arriba. Luego vamos a ver cómo era Lucas el que escribía. Y le dice, regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Cuando todo va bien, cuando todo va mal. Siempre. Nuestro estado emocional o nuestro estado de ánimo no tiene nada que ver con lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Porque Dios lo que promete, lo cumple. Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres. Dios dice, he aquí yo te sostendré por mi mano derecha, sujetaré lomos de reyes, romperé puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos y te mostraré los tesoros escondidos y los tesoros muy guardados para que tú sepas que yo soy tu Dios, el que te sostiene de tu mano derecha. Y ante lo que Dios determina, ante lo que Dios dice, nada ni nadie lo puede romper. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Porque tu estado presente no determina tu estado futuro. Lo que hoy estés viviendo no va a determinar tu vida, porque yo he dicho que tengo planes y propósitos con tu vida. Y al igual que los que saben jugar al ajedrez y mueven las fichas, parece que van perdiendo, pero de pronto sacan esa reina o no sé qué y hacen ese jaque mate, así es Dios con nuestras vidas. A veces parece que no vemos la gracia de Dios, pero Dios dice, yo tengo cuidado de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y le dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos siempre. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y mira lo que dice aquí. Por nada estéis afanosos. Y este es el gran problema de la humanidad hoy, el afán. ¿Qué va a pasar con la gasolina? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi coche si se va a averiar otra vez otros 2.000 euros? Y eso nos come. ¿Cuántos dicen amén? Y nos quita la presencia de Dios. Y en vez de orar, Señor, gracias por lo que tengo, empezamos a decir, Señor, ¿y por qué esto? Y el enemigo nos desvía con el afán y con la ansiedad de las situaciones. Pero quiero decirte algo y que jamás se te olvide. Mientras tú seas fiel a Dios, Dios es tu proveedor. No va a faltar el pan en tu casa, no va a faltar la harina y no va a faltar el aceite en la tinaja. Confía en Dios, el Dios que no te dejó antes, no te va a dejar aleluya. Dios es Dios a pesar de mis circunstancias. El mundo, la humanidad puede estar en crisis, pero yo estoy en Cristo. Amén. Tú estás en Cristo y nuestro Dios es el Dios del oro y de la plata. Es el Dios que alimenta a los pájaros que no tienen ni banco ni granero. ¿Cómo no nos va a dar a nosotros de las cosas que tenemos necesidad? De hecho les dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracia. Es decir, Señor, yo no sé cómo se va a solucionar esto, pero yo te doy gracias porque tú tienes un plan. Ruego, pero con acción de gracias. Y dice, y entonces, esto de entonces lo añado yo, pero dice, y haciendo esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y dice la Biblia, tú guardarás en completa paz, plena paz. ¿Qué significa completa? Completa significa plena. ¿Qué significa plenitud? Que no se altera, está en un mismo nivel siempre. Tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Yo confío en ti, yo creo en ti, y aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, tú estarás conmigo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo,
En esto pensad, o por lo demás, hermanos míos, le da un consejo a los filipenses que habían estado presos y le dice esto: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad, si hay algo digno de alabanza, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, haced esto y la paz de Dios estará con vosotros. Qué tremendo, hermano. Ahora bien, quiero decirte algo. Aun el gran apóstol Pablo, y digo gran porque no hay siervo que sea grande, porque si es gran ya no es siervo. Yo digo el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, por lo que conocemos de él. Pero todo siervo que se diga grande no puede ser grande, porque somos siervos inútiles. Pero yo digo el gran apóstol Pablo porque yo me siento muy pequeño al lado de este hombre de Dios. Pero aun el gran apóstol Pablo tuvo su día malo. ¿Cuántos dicen amén? Aun estando en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Aun estando en Cristo tenemos nuestro día malo. Acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 4. Desde Filipenses 4, atentos, porque aquí es donde está el énfasis de la predicación. Desde Filipenses 4 hasta 2 de Timoteo 4 pasaron décadas. Atentos, pasaron décadas. Vemos a un Pablo más joven, vemos a un Pablo preso, vemos a un Pablo que acababa de abrir la iglesia de Filipo, o ya hacía tiempo que había abierto la iglesia de Filipo y se estaba formando, y ahora vemos a un Pablo en una segunda vez preso. Pablo había estado varias veces preso, varias veces lo habían azotado, y ahora se encuentra en 2 de Timoteo 4 de la misma manera, preso de nuevo. Había salido, había de alguna manera había estado unos años preso como delito por predicar la palabra de Dios. Ahora lo sueltan de ese delito. Ten en cuenta que había estado preso por lo de la muchacha de Filipo, ¿acordáis? Preso. Después lo sacan y vuelve a estar preso y le escribe a esa iglesia de Filipo. Después sale otra vez, predica el evangelio, abre la iglesia de Dalmacia, de Galacia, extiende la palabra del Señor y lo vuelven a meter preso. Y mira lo que dice aquí. Ahora desde la cárcel le escribe a Timoteo y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en tu reino. Le está dando una carta de despedida. Es decir, te digo que tú hagas esto. ¿Quién era el discípulo más cercano de Pablo? Timoteo. Y ahora le está diciendo Pablo a Timoteo: Timoteo, te voy a encargar la obra a ti. Yo me tengo que ir. ¿Y dónde te vas? A la Nueva Jerusalén. Timoteo, yo me tengo que ir, pero te tengo que decir cómo tienes que hacer las cosas. Y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ya no solo habla de cosas presentes, sino él ya está poniendo su mirada ¿dónde? En el galardón. Y le dice: que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Y la pregunta es: ¿por qué no lo haces tú? Porque yo me voy. ¿Cuántos dicen amén? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Tú pues sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Y esto lo estamos viendo hoy, hermano. Yo creo que Dios prospera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo creo que Dios provee. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tenemos que tener cuidado porque vivimos un auge de la doctrina o de la falsa doctrina de la prosperidad. ¿Cuántos han escuchado de la falsa doctrina de la prosperidad? La falsa de la doctrina de la prosperidad es que tú tienes que dar... ayer vi un vídeo donde en Argentina... Dios bendiga a los argentinos, fue en Argentina como podía haber sido en otro sitio, donde un joven se quitaba su anillo, su alianza de casado y lo echaba en la ofrenda de oro. ¿Sabes para qué? Para que Dios le diera un coche mejor o le diera una casa mejor. Eso es antibíblico. Eso es falso. ¿Cuántos dicen amén? Eso es negocio de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Hay que darle a Dios, claro, con un corazón agradecido, pero nunca por imposición. ¿Cuántos dicen amén? Nunca nadie te puede obligar, tienes que hacerlo de corazón.
Pero dice la Biblia que en aquel tiempo muchos se apartarían de la verdad, donde se dan gloria a los hombres los unos a los otros, donde se exhiben los unos a los otros y el evangelio se convierte en una mercadería. Y dice la palabra del Señor: ten cuidado, Timoteo, haz obra de evangelista, predica la palabra, di lo que está bien y di lo que está mal. Cumple tu ministerio. Hermano, siento decirte de parte de Dios, y atento, abre tu corazón, cumple tu ministerio. Cumple lo que el Señor te ha encomendado. ¿Cuántos dicen amén? No salgas corriendo, no te encierres en una casa, no te evadas y digas tú, yo y Dios. No, no, no. Dios te ha llamado para que cumplas el ministerio que Él te ha dado. Aleluya. Y le dice así, atento. Y aquí es donde quiero hacer énfasis. Porque yo ya estoy, ¿qué dice? Para ser. Hermano José, puede ir poniendo tu guitarrilla por ahí para ir ministrando, ¿vale? Enchúfala. Porque yo ya estoy a punto, o estoy ¿para qué? Para ser sacrificado. No dice asesinado, dice asesinado. Dice, a mí ya mismo me van a matar. ¿Qué dice? Sacrificado. Atentos aquí, no nos desviemos. ¿Por qué? Porque yo me entrego a Dios como sacrificio. Y es que hay una gran diferencia en me van a matar, no me queda remedio, a yo entrego mi vida a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En otras palabras, le habían dado sentencia de muerte. Es decir, el día 25, en vez de cobrar el mínimo vital, a él lo iban a matar. Imaginaos la diferencia de alegría. En vez de cobrar el paro, el día 10 le dicen, el día 10 cobran el paro, pero a ti el día 10 te matamos, no te va a dar tiempo ni a gastarlo. Y entonces el apóstol Pablo dice, no, tú predica, sé fuerte, a obra de evangelista, no tengas miedo en predicar, hasta aquí está todo bien. Pero ahora estamos hablando de las emociones. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí es donde quiero hacer énfasis. Ahora vemos a un apóstol Pablo donde le falta su fortaleza y empieza a entrar en debilidad. Y le dice, haz esto, porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Ya sabía que de esta no salía vivo. Lo sabía ya, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ya la he acabado, pero he guardado la fe. Y mira qué declaración más bonita. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que le aman. Aquí vemos a un apóstol Pablo súper espiritual, lleno de la presencia de Dios, diciendo, me da igual, porque allí me espera algo más grande de lo que aquí he vivido. Pero entra de pronto esas emociones que a todos nos invaden. Y mira lo que dice. Verso 9. Procura venir pronto a verme. Pero vamos a ver, Pablo, si te van a matar de aquí a nada y menos, ¿para qué haces que venga la gente? ¿Para qué le dice a Timoteo que venga, que estará ocupado? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Pero hombre, Pablo, te vas a poner a criticar ahora ya que acabas de decir que Dios no le tenga en cuenta a nadie, que tú ya vas a ser sacrificado, que tú vas a estar en el cielo con Dios. ¿Qué tiene que ver ahora Demas? Y Demas fue un colaborador de Pablo, que predicó la palabra, que abrieron iglesia, pero Demas había abandonado a Pablo en su peor momento y se había ido al mundo, se había apartado de Dios. Dice, y se ha ido a Tesalónica. Crescente, que ese sí seguía en el Señor, fue a Galacia, y Tito, que también seguía en el Señor, se fue a Dalmacia. Y mira lo que dice, solo Lucas está conmigo. Eso es como cuando un anciano o un padre o una madre dicen, ninguno de mis hijos me quieren, todos me han dejado, solo esta está conmigo, o solo este está conmigo. ¿No lo ha dicho eso? Tú no escuchas a las personas ya mayores decir, ninguno me quiere.
Y el apóstol Pablo se sintió así. He dado mi vida por la palabra, he dado mi vida por el evangelio, y ahora que me van a matar, me encuentro aquí solo con Lucas. Él estaba en la cárcel y arriba había una rejilla donde le entraba un poco la luz del sol, y Lucas lo escuchaba y escribía lo que Pablo le decía. Dice, escríbele a Timoteo, Lucas, dice, ¿qué le escribo? Que solo tú estás conmigo. Y yo me imagino a Lucas escribiendo, solo yo estoy con él. Y mira lo que dice, atento, esto es muy fuerte, hermano. Mira lo que dice. Ahora empieza entre comillas, y digo entre comillas porque no es una crítica, es un desgarramiento, pero es como si estuviera criticando. Mira, solo Lucas está conmigo. Toma a Marco y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero hombre, si te vas a morir en unos días. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente lo de los pergaminos. Y mira lo que dice ahora. Alejandro el Caldedero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ay, Pablo, pero ¿qué te pasa, Pablo? Eso es como decir, permítalo Dios que le... Hombre, el Señor le pague. Cuando dice la Biblia, bendecí y no mal. Pero Pablo, ¿qué te está pasando, hombre? Que nos acabas de dar una clase magistral de estar en los peores momentos de tu vida adorando a Dios, y ahora empiezas a debilitarte y a decir, todos me han abandonado, Es que no dice se ha ido, es que además le dice, me ha desamparado, me ha quitado el amparo que tenía. Y ahora que Alejandro no tiene nada que ver, se acuerda de los que le han hecho daño. Y le dice, Alejandro el Caldedero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y ahora le dice, guárdate tú también de él. ¿Esto es crítica o no? Yo no lo sé. Dice, guárdate tú también de él, pues se ha opuesto en gran manera a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Ahora el apóstol Pablo, vemos a un apóstol Pablo totalmente diferente en la misma carta. Empieza espiritual. Tú has visto que los pastores, cuando van a predicar, hasta les cambia la voz. Hablan normal. Aquí en Granada decimos como ¿qué pasa? ¿Qué dices? Y de pronto predicamos y nos ponemos hasta finos. Y esto, uy, ¿qué le ha pasado a ese? Y es que el apóstol Pablo empieza a hablar espiritualmente, empieza a hablar con una presencia de Dios que no vea, pero de pronto entra en su humanidad, en su dolor. ¿Os acordáis de Cristo? Cuando Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y empieza a llorar desgarradamente. Pero él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Dice que habló en arameo, en su idioma natal. Cambió hasta el idioma. ¿Para qué? Porque ya se sentía totalmente vulnerable, solo. Después pudo decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero mira lo que dice aquí. Guárdate tú también de él. Dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, ninguno. Todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Como diciendo, Lucas, tú tampoco estuviste, pero bueno, sigue escribiendo. ¿No? Tú imagínate a Manolo escribiendo. Manolo, y di esto, Manolo, y di lo otro. Y di también que ninguno estuvo conmigo, que ninguno me ha ayudado, pero a excepción ni de ti. Manolo escribiendo eso puede decir, no veas, ¿no? Y eso es lo que estaba diciendo Pablo. Ninguno estuvo en mi primera defensa conmigo, absolutamente nadie. Pero mira lo que dice, y aquí me llama ya la atención. Pero no les sea tomado en cuenta, porque el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que fuese cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y así el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y ahora dice, a Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cristina, ¿puede apagar esto, por favor?
El que pueda ponerse de pie, que se ponga de pie, el que no, no pasa nada.